Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Yo soy Estefan y esto es FPL Fans. Estamos de vuelta por fin, gente, de vuelta con un nuevo video en el canal. Estuve un par de semanitas afuera de vacaciones conociendo las tierras mexicanas, así que ya estoy de vuelta. Hay bastantes cosas de que hablar, hay bastantes cosas que han sucedido en estas últimas dos fechas y hay que pensar un poco y planificar qué es lo que vamos a hacer con el equipo para la fecha 12 que arranca mañana. Entonces normalmente siempre hay dos videos, uno del análisis de la fecha y otro de selección de equipo. Bueno, de frente vamos con el video de selección de equipo, pero sí vamos a hablar de qué cosa pasó en esta fecha 11, cómo nos fue, cuántos puntos sumamos. Y nada, hablar un poquito de qué han pasado en estas 2 semanas y qué es lo que se viene de aquí en adelante. Así que vamos a ver. Muy bien, gente, fecha 11, la fecha 11 que terminó recién el día de ayer y que tuvo algunas cosas por ahí que comentar, así que, bueno, para mí una flecha roja creo que venía subiendo. De hecho en la fecha 10 no tuve oportunidad de hacer el video del análisis de la fecha, pero había tenido una flecha verde que me había ayudado a trepar varias posiciones, me había puesto en el puesto 468.000. Que me había estado viendo un poco mal, me había estado alejando del millón y me metí en el puesto 468.000, que estuvo bastante bien. Bueno, en esta fecha, pues una flechita roja, para mí una flecha roja pequeña, solamente he perdido cerca de 21.000 posiciones, así que no es mucho, me mantengo más o menos ahí, pero sí definitivamente hubiese sido lo ideal pues tener una flecha verde, y en realidad estuve muy cerca de tener una flecha verde. Pasaron muchas cosas, tomé muy malas decisiones en esta fecha 11 con respecto a la elección de equipo que hice. Para hablarles un poco de lo que pasó, bueno, el primer partido, el partido del Brentford con el Brighton, traje a Webster. Sabía que lo ideal para esta fecha no era Webster, pero ¿qué pasa? Yo tenía que hacer definitivamente dos cambios en defensa porque necesitaba solucionar problemas en la defensa y necesitaba además tener a dos defensores que tuvieran buenas fechas y que además jugaran en esta fecha 12 que se viene, porque se me iba a complicar. Y realmente los que mejores calendarios tenían eran el Crystal Palace, el Wolves y el Brighton. Yo sabía que el Brighton no era lo ideal para este partido, estaba casi seguro de que el Brighton iba a perder ese clean sheet, pero pensando hacia adelante, creo que una de las mejores opciones para la defensa era el Brighton, por el partido que tienen en esta fecha, que juegan contra el Nottingham Forest. Entonces, la mejor opción que yo tenía era la de poner a Webster en esta fecha, pensando no solo en esta fecha, por ahí quién sabe, de repente el Brighton podría hacer un clean sheet con el Brentford, no era lo más probable, pero podía darse. Y bueno, me quedaba un defensor para la fecha siguiente, ¿no es cierto? Para la fecha 12. Bueno, por eso es que básicamente que fui por Webster. Había que solucionar el problema sí o sí de Reece James, que parece que Reece James va a estar fuera un buen tiempo y parece que se pierde el Mundial, etc. Entonces, habiendo pensado en todo eso, definitivamente tenía que hacer un cambio por Reece James. Pensé, como les decía, defensores del Crystal Palace, defensores del Brighton y defensores del Wolves, y finalmente pues me fui por Webster, sí asumiendo que probablemente me llevaba 1 o 2 puntos máximo en esta fecha, pero pensando futuro y teniendo un jugador para esta fecha 12, que es importante porque hay mucha gente que no va a tener el equipo completo para esta fecha 12, había que ver la manera de irlo completando. Ahora, ¿cuál era la opción que yo tenía en la banca? La opción que yo tenía en la banca era Soufal. Entonces dije, ok, no hay problema. Simplemente hago un cambio por Reece James y que juegue Soufal. Pero ¿qué pasa? Que Soufal parece que había perdido el puesto, parece que no había estado jugando porque Kerer era el que había estado jugando por esa banda derecha. Bueno, mientras lo vendía decía, como Soufal vuelva a jugar, me voy a matar. Bueno, ¿qué pasó? Dicho y hecho, arrancó el partido con Soufal de titular. Igual no pudo mantener un clean sheet, así que el daño no es tan fuerte. Y igual yo tenía dos transfers, así que el daño tampoco es tan fuerte en ese sentido porque no me hizo tomar un hit. Pero sí vendía un jugador tontamente que probablemente pueda tener más partidos y que probablemente... Quizás en estos partidos estuvo jugando Kerer, pero finalmente Soufal podía retomar su posición. En este último partido jugaron ambos, jugó Kerer más como de central y jugó Soufal por la banda derecha. Igual perdieron el clean sheet, no hubiese habido gran diferencia ahí porque el Fulham les hizo el gol. Así que el Fulham, perdón, no. ¿Quién fue el que les hizo el gol? El Soton, perdón. Así que de todas maneras no hubiese sido un gran puntaje. Pero sí, bastante frustrante pues vender a un jugador que quizás no era necesario vender y que tenía una fecha para poderlo usar
en la 12 que se viene y hubiese podido quizás hacer ese cambio que gasté, lo hubiese podido usar en esta, que parece que voy a tener que quemar un cambio, parece que voy a tener que tomar un hit. Entonces, sí, ahí un poco, la primera mala decisión de esta fecha fue definitivamente esa, ¿no? Fue haber vendido a Soufal, quizás debía haberme lo quedado a Soufal en vez de Webster, haber comprado solamente a Killman, digamos, habría podido guardar ahí un cambio, ¿no? Igual, digamos que me quedaba con Soufal. Esta fecha que se viene tiene un partido con Liverpool, iban a perder el clean sheet, así que tampoco es tan terrible, tampoco ha sido una tan mala decisión. De hecho, creo que para esta fecha tengo una mucho mejor defensa con los dos cambios que hice, pensando en Webster y en Killman. Así que creo que fue una mala decisión quizás, pero no fue terrible. Eh, ¿Qué más sucedió? ¿Qué más? Déjenme revisar que hay un montón de cosas para hablar, muchachos. Bueno, ese fue el primer partido Brentford con Brighton. 2-0 para el Brentford. Lamentablemente nada del Brighton. Ahí no pudo quebrar el clean sheet de Raya, que hubiese sido algo que me hubiese ayudado con los puntos. Quizás me hubiese dado una flecha verde eso. El siguiente partido, el Leicester con el Crystal Palace. Este fue un partido asqueroso, gente. Asqueroso, horrible, malísimo, malísimo. Fue un partido... no diría que fue aburrido, ojo, no fue aburrido porque hubo ataque por los dos lados, pero la calidad o sea, parecía que todos los jugadores se habían puesto los zapatos al revés. O sea, fue terrible, fue malísimo. Jugaron horrible, jugaron mal. La calidad de los jugadores parecía muy baja, muy baja. Y Maddison entre ellos no tuvo un buen partido. Muy frustrante porque... Zaha estuvo desaparecido todo el partido y no me van a hablar de Zaha, que voy a hablar de Zaha cuando llegue al partido del Arsenal. Todavía no llegué ahí. Pero sí, lo de Zaha, perdón que estoy un poco enfermo, lo de Zaha fue horrible. Totalmente desaparecido todo el partido. Y lo de Maddison fue muy malo. Por lo menos estaba sacando los 3 puntos, digamos, por ese punto extra del clean sheet. Y en el último minuto, por buscar un penal, se tira. Le sacan una tarjeta amarilla, nos quita un punto y además no juega en la fecha 12. Un desastre total lo que hizo Maddison. Ahora me veo quizás forzado a venderlo. Es algo que tengo que decidir todavía. La fecha 12 arranca mañana. Entonces no ha habido, les voy a ser sinceros, no ha habido la mayor cantidad de tiempo de pensar y ver qué reajustes voy a hacer en el equipo. Estoy grabando esto, digamos, muy rápidamente porque mañana arranca la fecha y la idea es dejarles el video de una vez para que lo puedan ver. Pero sí, no he tenido todo el tiempo para repensar y ver por quién lo voy a vender, si finalmente lo voy a vender o no lo voy a vender. Ahora voy a hablar un poco de eso, cuáles son los planes que tengo para el equipo, pero sí, complicó bastante Maddison con unos 2 puntos haciendo una jugada muy tonta donde era muy claro que no hubo ni siquiera contacto con el defensa. Si le hubiesen que cobrado un penal en el último minuto hubiese sido redondo, pues hubiésemos tenido al jugador para la próxima fecha, hubiésemos tenido más puntos, hubiese sido todo excelente, pero no fue así y pues finalmente el partido termina quedando 0-0 y me quedo con Ward en el arco. Hasta ese momento bastante frustrado yo diciendo, bueno, dejé a Ward en el arco, sumó 6 puntos, segunda vez que me pasa y ahora Pope seguro perder el clean sheet, pero menos mal no perder el clean sheet. El siguiente partido, Fulham-Bournemouth. Ok, acá tengo que hablar de ese partido, ¿por qué? Porque compartí mi equipo en el Twitter y puse que tenía muchas dudas si debía alinear a Andreas Pereira o debía alinear a Mitrovic. Tenía bastantes dudas porque Mitrovic venía golpeado. Realmente me sorprendió que arrancara. Realmente yo lo que esperaba era, a ver, se había dicho en la conferencia de prensa que el jugador no había entrenado full con el equipo. Ya, si no me equivoco, un día antes de que jugara el Fulham, es decir, el día viernes, fue la conferencia de prensa y lo que dijo es que el jugador había entrenado una parte del entrenamiento con el equipo, una parte suave, y el resto había hecho un entrenamiento diferenciado. Y que se iba a tomar una decisión a último momento. Entonces, teniendo esa información, yo lo que pensé fue, ok, seguramente va a estar en la banca, porque si ya puede entrenar es porque está mejor, pero no creo que arranque, seguramente va a tener minutos, sobre todo porque no ha jugado hace 2 semanas. Entonces, ok, lo llevo al equipo, pero lo llevo en la banca, ¿no? No fue así, arrancó y ¿por qué les digo que es frustrante? Porque yo había compartido el equipo en el Twitter y faltando 30 segundos, un minuto, me pongo a pensar y digo, sí, ok,
bastantes personas ahí veía que lo estaban poniendo en su equipo. Me comentaron también que en mi tweet que sí, que fuera con Mitrovic, que me la jugara. Y yo tenía esa duda de decir con Andreas o con Mitrovic. Bueno, pues finalmente hago el cambio. Meto a Mitrovic faltando 10 segundos quizás. Pongo el botón de grabar y me sale la pantalla de que del juego se estaba actualizando. Y yo, sin saber si se había grabado o no se había grabado, fue terrible. Y finalmente, pues de ahí, cuando la página actualizó, me voy a enterar de que no se había hecho el cambio. Ahora, arranca el partido y Andreas Pereira hace un corner, si no me equivoco, y hace una asistencia. Yo feliz diciendo, bueno, por lo menos Pereira hizo una asistencia. Quizás Mitrovic no sume nada, quizás lo saquen rápido porque digamos, viene sin jugar. Bueno, nada de eso, nada de eso. Y finalmente Mitrovic penal y Mitrovic gol. Y además un punto bonus. Así que para llorar, una muy mala decisión la de finalmente pues ir con Andreas antes que Mitrovic. Esa fue mi segunda decisión y les digo, fue un poco mala suerte / mala decisión, porque al final sí lo quise enmendar, lo quise corregir y no me dio tiempo. Me han faltado, literalmente hablando, me han faltado 1 o 2 segundos antes y el juego me lo grababa. Igual no fue tan terrible, creo que no hubo tanto daño ahí tampoco. Fue una mala decisión, igual que lo decían lo de Soufal, pero no fue tan terrible. ¿Por qué? Porque pues una diferencia nada más de 2 puntos. Pudo haber sido mucho peor. Gracias a Dios que Andreas volvió a sumar. Y Andreas, en verdad, que suplente, ¿eh? Que suplente que sigue sumando con asistencias o con goles. Por el valor que tenía, por un valor de 4.5, es excelente. Así que nada que reclamarle a Andreas Pereira. Y bueno, los que tienen a Solanke, ¿qué les puedo decir? Es una gran elección el haber metido a Solanke realmente con ese precio. Un jugador que está metiendo goles, que está metiendo asistencias. Excelente. De ahí tuvimos el partido del Wolves con el Nottingham Forest. Este fue el resultado que yo esperaba. De hecho, en las predicciones, en las que pongo siempre en el Twitter, que participo ahí en las predicciones de la fecha, pues creo que fue uno de los únicos resultados que acerté, el 1-0, porque el Wolves tiene muy poquito gol. Y el Nottingham Forest se defiende bastante mal. Probablemente era un 1-0, un 2-0. Porque el Wolves además se defiende relativamente bien. Ahora estuve a nada de perder ese clean sheet de Kilman con un penal que le cobraron al Wolves. Un penal muy tonto, la verdad, muy muy tonto. Y gracias a Dios Josesa ataja ese penal y pues terminó con el clean sheet de Kilman. Puede haber ido por Aït-Nouri, pero creo que Kilman era la opción más segura en el 11 titular. Y estuvo muy cerca al bonus, muy cerquita al bonus. Creo que quedó en cuarto lugar. Pudo haber sacado un +1. Pero bueno, no llegó al final. Pero sí, al menos sacó el clean sheet. Y creo que fue una de las cosas que hice en esta fecha bastante bien. Haber elegido a Kilman. El Wolves tiene un calendario que tiene un poco de todo. Tiene el siguiente partido es Crystal Palace, no es lo más ideal, pero luego tiene Leicester de local, que tampoco es malo. Tiene Brentford, tiene Brighton, tiene partidos regulares. Ahora, no es un defensor que voy a tener en mi equipo todas las fechas, es un defensor que probablemente va a rotar en mi banca, seguramente con Webster. Así que por ahí voy a tener un poco que decidir, pero sí en la fecha que viene voy a tener que jugarlo sí o sí, ¿no? Eso en el partido del Wolves. Y el siguiente partido fue el Tottenham, los Spurs contra el Everton. Un partido en el que yo esperaba que el Everton pudiera anotar por ahí un golcito, pero la verdad es que estuvo bastante bien Spurs en defensa. Me hubiese ayudado pues me hubiese ayudado que Spurs perdiera el clean sheet, que Perisic perdiera ese clean sheet. Creo que terminó sacando bonus Perisic, sí, +2 sacó. Kane sacó el +3. La verdad que haber decidido por Kane en ese momento en el que activé la wildcard, creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado esta temporada, porque Kane como segundo premium ha sido excelente, ha sido mejor que Salah, ha sido mejor que De Bruyne, la verdad es que ha sido muy bueno, no, creo que Kane no blanquea, acá estoy viendo el dato, no blanquea desde la fecha 1, ha metido gol en todas las fechas, salvo la fecha 5 con West Ham, donde hizo una asistencia. Así que ha sido bastante bueno su rendimiento. Nada, sigue sumando con bonus. Un partido donde, como les digo, me hubiese ayudado que no hubiera clean sheet para Spurs, pero bueno, finalmente termina quedando 2-0. Pero sí, yo esperaba más o menos
1 o 2 goles de Spurs porque el Everton ha mejorado bastante en defensa, no esperaba mucho más. No está jugando mal defensivamente el Everton, pero sí le falta todavía poder en ataque. Pero como Spurs tiene muchos problemas para defender y hay equipos que son relativamente bajos, que le hacen goles. De hecho, Spurs creo que solamente ha podido mantener su clean sheet, y esto lo dije un par de videos atrás, con Nottingham Forest y ¿con quién más? Déjenme ver. Clean sheet con el Forest, con el Wolves que tiene muchos problemas en ataque y bueno, con el Brighton que sí es un poco más complicado. Bueno, ahora finalmente meten su cuarto clean sheet con el Everton, así que comienza a mejorar un poco la defensa aparentemente, pero antes tenían bastantes problemas para defender. Ganaban los partidos pero recibían por lo menos 1 o 2 goles, ¿no? Así que nada, eso fue el partido de Spurs y ya pasando al partido del Aston Villa con el Chelsea. El Chelsea gana 2-0, muy bien Mount, que tuvo un comienzo de temporada complicado donde no sumaba y no sumaba. Bueno, pues finalmente termina metiendo 2 goles en esta fecha. Un poco de suerte en el primer gol, claramente le queda un despeje terrible simplemente para que le empuje, pero bien por quienes todavía, si es que existe alguien que tenga todavía Mount. Y eso fue un poco el partido del Chelsea básicamente. Ya sabemos que Reece James pues lesionado, se pierde quizás el Mundial, así que complicado el tema. Y de este partido sí quiero hablar, del partido del Leeds con Arsenal, porque fue un partido muy caliente, un partido donde Leeds debió haber anotado al menos. El Arsenal se salvó. Le terminan cobrando un penal en el último momento y una roja para Gabriel, que me hubiera ayudado bastante. Y al final el árbitro cambia la decisión. En mi opinión, no era penal. En mi opinión debió anular el penal, pero debió mantener la roja porque hay una agresión ahí. Pero bueno, es un tema ya de interpretación. Pero fue un partido muy caliente, fue un partido donde Bamford erró un penal y no... Ramsdale se tiró muy bien, pero y probablemente llegaba si la bola iba al arco, pero Bamford la bota afuera igual. Y qué mala temporada de Bamford, realmente me da mucha pena porque es un gran jugador, pero ha tenido muchas lesiones y cuando por fin vuelve a la cancha, erra un penal, tuvo varias situaciones de gol donde se le vio bastante lento para definir, así que qué pena, una pena por él. Y bueno, Rodrigo, que también tuvo un mal partido, de hecho el gol de Saka es culpa de Rodrigo, es un cambio de lado terrible que le da la pelota al Arsenal y los deja solos contra 2 defensas, creo, así que... sí, mal partido de Rodrigo, lo sacaron al medio tiempo para que entrara Bamford, ¿no? Ahora, de Saka, ¿qué les puedo decir? De Saka debe haber sido entre el top 3 de las peores decisiones que he tomado esta temporada. Ha sido horrible lo de sacar a Saka por Zaha. Y lo dije desde el principio, desde la quinta, sexta fecha. Dije que quería meter a Zaha, pero que me preocupaba que fuera un jugador tan irregular. Y de hecho un par de jugadores me comentaron en el Twitter, ¿cómo irregular? Si mira los puntos que ha sumado, ping, ping, ping. Y sí, había sumado muy buenos puntos. Pero cuando digo irregular me refiero a lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo a un Zaha que cuando no lo tuviste en el equipo metió 4 goles y que cuando lo puse en el equipo, o que si lo miras, mejor dicho, desde la fecha 6, si alguien lo incluyó desde la fecha 6 hasta la fecha 11 en la que estamos ahora, hizo 0 goles y 1 asistencia. No hizo prácticamente nada. Y no ha tenido partidos tan difíciles. Ha tenido Newcastle, ok, regular. Ha tenido Chelsea, regular, porque es un equipo que recibe goles. Ha tenido Leeds, que era un partido donde debió haber hecho algo más que solo una asistencia. Y Leicester, que es un equipo que definitivamente recibe goles también, donde quedaron 0-0, donde estuvo totalmente desaparecido Zaha. Tanto es así que Zaha normalmente juega los partidos completos. Bueno, jugó 76 minutos, lo terminaron sacando porque estuvo mal. Fue un mal partido de Zaha. Ahora, eventualmente puede recuperar esto, no tiene un calendario tan malo, de hecho tiene un calendario bastante decente del Crystal Palace y cuando pensamos en Zaha fue pensar en él a largo plazo, pero sí me molesta mucho haberlo sacado por Saka, que fue un jugador que al principio de la temporada mucha gente estaba decepcionada y mucha gente lo empezó a sacar de su equipo. Bueno, pues hoy por hoy es el segundo mediocampista con más puntos, tiene más puntos que De Bruyne, tiene más puntos que Martinelli, tiene un punto menos que Foden. Más puntos que Trossard, más puntos que Salah, más puntos que Maddison. Está segundo por un punto. Ha sido excelente lo de Saka. Ha sido constante toda la temporada. Quizá no tanto con goles. Quizá apareció más con asistencias. Y me molesta mucho haberlo vendido porque yo lo dije previo a la fecha 10. Dije, ok,
va Arsenal contra Liverpool, va a ser un partido difícil, pero Saka es del tipo de jugadores, este es el tipo de jugador que en los partidos más difíciles, con equipos como por ejemplo Liverpool o City, es cuando más anota. Quizás sea una muy mala decisión venderlo, y creo que estoy casi seguro que si no hubiese sido porque tenía un blank en la fecha 12, no lo vendía. Lo dejaba ahí y que se chante el partido difícil con el Liverpool y los partidos difíciles que vinieran más adelante. Pero pensando un poco más en el tema del blank, es que procedía el cambio por Zaha y ha sido terrible ese cambio de Saka por Zaha. Creo que ha sido, si no es la peor decisión de esta temporada de mi equipo, se mete en el top 3. Y fue muy frustrante verlo hacer 2 goles contra el Liverpool, no tanto por los puntos, o sea, sí, obviamente hubiese tenido muchos más puntos y estaría en un ranking mucho mejor, sino por el hecho de, nada más por el hecho de ver que el jugador que fue mi caballo de batalla durante esta temporada y el que me rehusé cambiar y el que todo el mundo sacó y criticaba y decían que no estaba bien para la FPL y que mejor era Martinelli. Yo lo tenía, yo lo defendí, me devolvió la confianza porque me dio goles, me dio asistencias y tomo una decisión de venderlo solo porque tenía un blank en la fecha 12. Terrible. La verdad es que fue una muy mala decisión, frustrante, como les digo, no solamente haber perdido los puntos, sino la decisión misma que tomé, el hecho de, me hubiese encantado poder decir y poder tuitear, se los dije, ¿no? O una cosa así, haberme ido con la victoria de haber mantenido a Saka hubiese sido excelente. Ha sido muy frustrante, pues, muy frustrante no haberlo mantenido y el cambio que elegí o el jugador que elegí, pues, que hasta ahora no ha dado la talla. Y bueno, y Saka termina sumando en los últimos 2 partidos, vamos a ver, ha sumado 15 puntos y 9 puntos, 24 puntos en 2 partidos, gente. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Mi ranking sería otra cosa si hubiese mantenido a Saka. Y evidentemente, si lo hubiese mantenido, tendría una gigante flecha verde en esta fecha 11. Pero bueno, ya no queda nada que hacer. Simplemente fue así, fue la decisión que se tomó en ese momento. Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro partido tuvimos que me haya faltado comentar? Bueno, el Newcastle con el Manchester United. Bien por Trippier, que es una máquina de puntos esta temporada. Si no me equivoco, es el segundo jugador con más puntos, el segundo defensa con más puntos, así que ha sido excelente lo de Trippier. Y Pope, que no pudo hacer una tercera tajada. Hubiese sido muy interesante que hiciera una tercera tajada porque se hubiese metido en el bonus y hubiese sacado además un punto adicional. Lamentablemente no se dio. Estuvo muy cerquita a anotar. El United tuvo un cabezazo a Rashford que estaba solo. De hecho, debió haber ganado o anotado al menos el United. Me salvé, realmente tuve mucha suerte con el Newcastle porque me da un doble clean sheet ahí con Trippier y con Pope. Pero sí, el United debió haber anotado, hay que reconocerlo. El partido del Southampton con el West Ham, una pena. Bowen bastante desaparecido, un golazo de Rice. Y no mucho más que hablar que eso. Ya hablé de Soufal, ya hablé de que jugó. Pero igual hubiese perdido el clean sheet. Pero sí. Finalmente pues desaparecido Bowen, esperemos de que vuelva a su nivel. En el partido de Europa League hizo un golazo, un misil que reventó el arco, así que así es como queremos ver a Bowen, pero no hay nada que reclamarle a Bowen. De hecho, Bowen ha venido jugando bien y ha marcado en los 2 partidos anteriores, así que bueno, pues en este no se pudo, pero no ha sido una mala decisión para nada haber traído a Bowen. Ahora viene Liverpool, que va a ser un partido difícil, pero de ahí en general tiene algunos partidos fáciles donde se les puede mantener a Bowen. Y el último partido de la fecha, pues el Liverpool con el City, apareció Salah en una posición bastante poco común para él, jugando prácticamente de 9 con Firmino atrás. Yo hubiese pensado que lo más lógico era al revés, pero Klopp lo probó unos minutos también así en el partido de Champions. Del partido de Champions, nada que decir. Entró y en 7 minutos es un hat-trick. Es un monstruo Salah. Yo siempre lo digo y lo defendí, que yo lo quería para la fecha 12 y había que ver cómo lo metía. Ahora estoy bastante complicado para meter a Salah en el equipo porque tengo algunas otras cosas que solucionar. Y creo que los planes de meter a Salah se me complican un poco, al menos para esta fecha 12. Y quizás en la fecha 13 o 14 lo pueda traer, pero en esta 12 está muy complicado que pueda traerlo. Tendría que vender a Kane y no me veo vendiendo un jugador que tiene una fecha en esta jornada 12, así que
Complicado. El City pues hizo un buen partido. Haaland tuvo algunas chances donde pudo haber anotado, pero lamentablemente no se pudo. Y la sorpresa fue que Alexander Arnold volvió. Parecía que Alexander Arnold no jugaba por 2 o 3 fechas que se perdía. Bueno, pues entró en el segundo tiempo, nada que ver. Así que si alguien lo tiene todavía o alguien lo quiere comprar, pues sigue siendo una buena opción Alexander Arnold. Así que eso fue un poco la fecha. Darwin Núñez, gente, Darwin Núñez, lo pongo, y van varias veces que lo pongo en Twitter. A mí Darwin Núñez no me gusta. Me parece que es un buen delantero de área, ¿ok? Si recibe la bola en el área chica, probablemente te hace gol. Es letal, es letal. No le voy a quitar las cosas buenas que tiene Darwin Núñez, pero fuera del área se le complica mucho hacer los pases de gol. Quiere definir él siempre. No es muy hábil en la conducción de la pelota, entonces... A mí no me gusta, no digo que no lo vaya a tener, eventualmente lo puedo tener en mi equipo porque creo que dentro del área es letal y creo que va a sumar puntos y va a tener goles, pero me parece que le falta todavía. Y eso fue un poco más o menos el partido. Yo tenía Díaz, hice una buena decisión, la de no ponerlo. Al principio me estaba frustrando un poco porque estaba Díaz con el clean sheet y estaba Díaz con el +3 de bonos. Y yo me quería morir, pero bueno, finalmente pues Díaz no mantiene ese clean sheet, se va solamente con 2 puntos. Así que nada, no hay tanto daño y bueno, el Cancelo no sumando nada tampoco. Así que eso me da un respiro porque si no hubiese sido muy complicado. Pero sí me da pena porque cualquiera de estas decisiones que tomé malas, como por ejemplo la de Mitrovic o la de Saka o la de Soufal, me hubiese ayudado con el equipo y quizás, sobre todo lo de Mitrovic, me hubiese dado una flecha verde porque estoy a 2 puntos de mi safety score. Eso me hubiese dado una muy pequeñita flecha verde. Pero bueno, ya está, es así, simplemente hay que asumir las decisiones que se tomaron y bueno, una pequeña flecha roja para mí. Muy bien, gente. Hablando un poco de qué es lo que se viene, y sí, les advertí que va a ser un video un poquito largo, seguramente va a ser un video de 35-40 minutos, pero sí quería hablar, no tengo definido qué voy a hacer, realmente no lo tengo definido, pero voy a hablar un poquito de mi equipo. Mi equipo está, como lo ven aquí, como les dije, pensando en esta fecha fue que elegí a Webster. Es un defensa que no lo voy a tener que usar en todas las fechas, pero que sí lo puedo usar en esta 12, que quizás en la 15 o la 16 si lo necesite lo voy a usar también. Tengo a Killman, que no tiene la mejor fecha, pero no es terrible y quizás lo tengo que usar en esta también. Es un defensa que puedo ir rotando, probablemente voy a tener que irlos rotando los dos. Así que no hay mucho que hacer ahí. Tengo a Trippier, que sí tiene una buena fecha de local contra el Everton. El Everton tiene problemas para anotar, entonces no veo tan complicado un clean sheet ahí. Lo mismo para Pope. Hay que robar de que tenga un doble clean sheet ahí porque en esta fecha va a ser muy importante todo lo que pueda sumar. Ahora, pasando al medio de la cancha, obviamente he puesto fuera a los que no juegan. Tengo a Martinelli fuera, tengo a Díaz fuera y tengo a Patterson que está lesionado, ¿no? El gran problema es ver cómo vamos a solucionar lo de Maddison y lo de Haaland para tratar de completar 11 en la cancha. Bowen no tiene un partido fácil, es partido complicado, pero como ha venido, Liverpool ya mejoró, ya lo vimos con Rangers, ya lo vimos con el City, está agarrando un poco de más rodaje y digamos ordenándose un poco, pero sí no descarto de que quizás Bowen pueda hacer algo, ojalá que sí. Sabemos que si el West Ham hace goles o si está fino en ataque, normalmente va a ser Bowen o Scamacca los que tengan las mejores chances. Bowen está en penales, así que algo puede caer ahí, es difícil. No estoy confiado para nada, pero con un poco de fe vamos a que Bowen haga algo de puntos. De Zaha, ¿qué les puedo decir? Frustrante, pero vamos a ver si con Wolves puede sacar algo más. Wolves se defiende bastante bien, pero bueno, el Crystal Palace juega de local, así que esperemos de que Zaha por fin me devuelva la confianza a la decisión que tomé. Andreas no es lo ideal, pero vamos a tener que jugarlo, y por cómo he venido jugando con un gol y una asistencia en los últimos 2 partidos, pues no tengo mucho más que reclamarle en realidad. Tiene calendarios para poder usarlo si es necesario. Y bueno, en esta fecha los suplentes de 4.5 son para eso. Son para usarlos cuando los tengas que usar y no te quede otra. ¿Y qué pasa? En esta fecha lo tengo que usar y no me queda de otra. Y no es un mal partido con Aston Villa de local. Así que va Andreas a la cancha. Lo de Maddison muy frustrante porque realmente tenía para jugarlo por lo menos por un par de partidos más. Luego ya la cosa se complica porque, como les digo, Everton no viene defendiendo mal, Wolves no defiende nada mal y encima va de visita. El City juega excelente, muy difícil que Maddison pueda hacerle goles. Y luego, bueno, quizás West Ham era su mejor partido de esta seguidilla junto con Leeds.
Así que una pena pues que se pierda el mejor partido que tenía quizás. Y no sé realmente si conviene mantenerlo, mandarlo a la banca y priorizar otro cambio, quizás priorizar el cambio de Patterson o quizás priorizar algún otro cambio que quiera hacer, o conviene deshacerse de una vez de Maddison. ¿Por qué? Porque en mi opinión, el mejor cambio que puedo hacer por Maddison, pensando a futuro y pensando hasta la fecha 16, es regresar a Saka o agarrar a Foden. Son los dos mejores cambios que podría hacer. Son probablemente los dos mejores mediocampistas que están jugando en este momento. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema con eso es que ninguno de los dos tiene fecha en esta fecha 12. Entonces eso me complica bastante. No quiero tener que meter a un jugador en esa posición para usarlo por una fecha y luego tomar un hit la siguiente fecha para sacarlo de nuevo, ¿me entienden? Porque si pensar en eso, tranquilamente podría ser de Maddison a Trossard, podría ser acá. Trossard tiene una muy buena fecha con Nottingham Forest en esta fecha 12, pero luego complica bastante con el City, luego complica bastante con el Chelsea. Wolves no es lo ideal, entonces sería como le llaman, un one week punt, una apuesta por solamente una semana, ¿no? Solamente por una fecha, ¿no? Meter a Trossard y bueno, y luego venderlo y meter a Foden o a Saka, ¿no? Esa sería lo ideal, o sería la jugada, ¿no? Pero ¿realmente quiero hacer un cambio por una sola fecha? No lo sé. Entonces estaba pensando en que quizás, y esto no lo tengo para nada decidido, quizás podría apuntar a Mount. Quizás podría apuntar a Mount, que parece que ya está jugando un poquito mejor con Potter y que viene a anotar en los últimos dos partidos, no, en el último partido y en el anterior sumó con 2 asistencias. Así que ha mejorado su producción en estos últimos dos partidos. Potter lo usa de titular, tiene bastantes minutos en los últimos partidos y me parece que podría ser una opción. Brentford quizás no es el partido más fácil, pero quizás sí podría tener algo. Además, Mount sabemos que está involucrado siempre en los tiros libres, está involucrado en las jugadas de gol, siempre metido jugando muy cerca al arco. El United no es lo ideal y el Brighton no es lo ideal, el Arsenal no es lo ideal. No es un calendario ideal, no tiene partidos fáciles. Yo no diría que ninguno de estos es un partido fácil. De hecho, los más fáciles, que son por ejemplo Brentford, Brighton y Newcastle, los tres los tiene de visita, entonces no es lo ideal, pero sí es un jugador que si lo meto al equipo al menos lo puedo mantener a largo plazo, porque obviamente no voy a meter a Saka o Foden en esta fecha donde no juegan, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido hacer ese cambio. Me inclino un poco más por el cambio de Mount. Ahora, si hago el cambio de Mount, en la siguiente fecha, en la fecha 13, voy a querer, como sea, meter a Saka. ¿Y por quién lo voy a meter? ¿Dónde lo voy a meter? Si Bowen en esa fecha tiene un buen partido contra el Bournemouth, no lo voy a sacar. Por Andreas no me va a alcanzar, evidentemente. Por Zaha, que va a tener un partido en esa fecha contra el Everton, creo que no es el momento para sacarlo. Martinelli de ninguna manera lo voy a sacar en ese momento. Entonces, probablemente si quieran meter a Saka más adelante, va a ser por Mount. Entonces, estoy en esa indecisión de si igual lo voy a sacar más adelante. Si igual Mount es una opción que tranquilamente lo puedo dejar en el equipo porque tiene fechas normales. Pero si igual ya de por sí estoy pensando en sacarlo más adelante, pues quizás no sea tan mala idea meter a Trossard por un one week punt y pues tomar un hit la siguiente fecha para sacarlo, ¿no? Eso es un poco lo que estoy pensando con respecto a Maddison. La otra opción simplemente sería mandarlo a la banca y hacer otro cambio en otro lado, pero no lo sé, no me veo tanto así. Y finalmente pues completa el equipo los tres delanteros. Haaland obviamente no juega en esta fecha, obviamente le voy a quitar la capitanía, no sé todavía quién la voy a poner, probablemente pueda ir con Mitrovic, probablemente pueda ir con Trippier, con Kane, no sé, todavía lo tengo que decidir, pero o incluso si meto a Trossard puede ir con Trossard de capitán, pero no sé, todavía no lo decido. Y bueno, tenemos a Mitrovic, que obviamente ya debería arrancar después de este partido que ha jugado, debería jugar. Creo que el partido lo jugó completo, sí, completo, entonces no debe haber tenido ninguna molestia. Kane, que no tiene un partido muy fácil porque va con el United de visita, pero Kane está on fire y en realidad no es nunca una mala opción. Y bueno, como les digo, Haaland que no juega, ¿no? Entonces, eso es un poco como queda mi equipo. Los probables cambios, como les decía, puede ser que sea acá Trossard, ¿no? Y el otro cambio que yo había pensado, sinceramente, era hacer en esta fecha
el cambio de vender a Díaz y poner a un defensor que tenga partido. No voy a hablar de cuál porque no lo he decidido. Podría ser cualquiera que tenga un partido. Podría ser Alexander Arnold, por ejemplo. Me interesa mucho la idea de volver a Alexander Arnold. Me llama mucho la atención poder tenerlo porque parece que Liverpool ya está jugando un poco mejor. Igual, y además tiene un calendario bastante bueno en estos 2 partidos y luego estos 3 bastante bien. Pero no me encanta la idea tampoco de enfrentar a mis jugadores. Pero sí es probable que veamos un clean sheet del Liverpool en este partido. Entonces me gusta la idea de Alexander Arnold. Pero estoy vendiendo un jugador que, a ver, la idea era poner acá a Alexander Arnold y en la fecha siguiente, en la fecha 13, ver la manera de incluir a Cancelo por alguno de estos. A Cancelo. Quizás, no sé, ver la manera de dónde saco el presupuesto y meterlo acá por Killman, ¿no es cierto? Cancelo, pum, lo pongo en el equipo y junto con algún otro cambio en el medio de la cancha que me permita hacer eso. Pero realmente que Trent es tan caro y voy a estar vendiendo a Díaz, que es un defensor que más adelante tiene buen calendario, que no me hace sentido. Por último, si quiero a Cancelo, sería Cancelo más Díaz y los mantengo a ambos en el equipo. Y bueno, y juego sin Foden y juego con Cancelo y con Díaz en la defensa. Es una opción. Pero sí, tengo que ver la manera de meter a Cancelo. Y si mantengo a Díaz y no traigo a Trent Alexander-Arnold al equipo, pues puedo hacer ese cambio. Puedo hacer de Díaz a Cancelo y me alcanza la plata lo suficiente como para poder llegar, por ejemplo, a Saka. Sacando a Zaha, puedo llegar hasta acá. No, me quedo corto por 0.1. Bueno, como les digo, esto estoy hablando así sin haberlo preparado mucho, un poco las ideas que tengo en la cabeza. Pero sí, tengo que ver la manera de cómo voy a organizar el equipo porque me interesa traer a Cancelo, obviamente. Y bueno, yo les había dicho hacer cansancio. Quiero tener a Salah en mi equipo en esta fecha 12. Va a ser imposible, gente. Va a ser imposible porque eso implica vender a Kane, que tiene un partido en esta fecha, entonces realmente no tiene mucho sentido. Sí quiero traer a Salah, pero quizás no vaya a poder ser en esta fecha, quizás en la 13 o en la 14 veo la manera de incluirlo, pero por el momento no va a poder ser. Tendría que hacer este cambio así, meter acá a Salah y traer algún jugador en la delantera que sea barato, como Solanke, por ejemplo, algún jugador así para que me sobre algo de plata y poder hacer el resto de cambios que quiero. O quizás podría darme el lujo incluso de traer hasta Tony, que es un poquito más caro, y buscar sumar un poco más de puntos ahí. Pero sí, es un doble cambio que ni siquiera me asegura 11 jugadores en esta fecha, ¿no? Estaría jugando con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente a Trossard no lo tendría. 7, 8, 9. No tiene ningún sentido hacer ese cambio en este momento porque ni siquiera completaría el equipo. Así que no voy a poder hacer el cambio de Salah y de Kane. Vamos a reiniciar esto. Así que nada, finalmente lo más probable que puede ser que vean ustedes en esta fecha, como les decía, era el cambio de Trossard. El cambio de Trossard aquí. Y a Díaz lo mantengo, simplemente lo mando a la banca. Y al que estaría cambiando, gente, sería muy probablemente a Patterson, que se pierde varias fechas, que no llega hasta el 29 de octubre y que me está causando problemas porque lo necesito y no lo puedo usar. Y estaría incluyendo algún defensor barato que me pueda ayudar ahí, pero que no me quite todo el presupuesto, porque luego, como les decía, voy a querer pasar de Trossard a Saka, ¿cierto? Y me tiene que alcanzar para hacer ese cambio. Entonces tiene que ser un defensor de 5, de 5.5. No quisiera arriesgarme de llegar hasta 6.0 o hasta 6.2. Quisiera un defensa más o menos de 5. Estoy pensando en defensores del Crystal Palace. No es una mala opción. El Crystal Palace tiene un calendario bastante bueno, ya se los mostré. Y estaría apuntando pues a un 0-0 en ese partido, ¿no? Para que Killman y el defensor que pongo hagan puntos ambos. Y bueno, Zaha no sumaría nada, ¿no? Andersen podría ser el defensa que elija finalmente. Quedo con una defensa bastante extraña con Webster, con Andersen, con Killman, pero bueno, eso es, así es como se han ido dando las cosas. Así que eso es un poco lo que estoy pensando, tomar un hit para hacer este doble cambio de Maddison a Trossard y de Patterson a Andersen. Jugaría con este equipo en la fecha que se viene, la fecha 12.
Y en la fecha 13, ojalá no haya sido muy entreverado esto, sé que está siendo largo, pero espero que no sea muy entreverado, quedaría con Trossard y Andersen. Y en la fecha siguiente, en la fecha 13, estaría sacando a Trossard y estaría trayendo a Saka. Y probablemente podría animarme por un hit para hacer el cambio que quiero, ¿no? Traer o a Trent Alexander-Arnold o traer a Cancelo, si es que encuentro la manera de hacer ese cambio, o podría traer quizás a Gabriel Jesús, quizás a Gabriel Jesús en reemplazo de Kane, y ir bajando a Kane para poder ver la manera de meter a Salah. Quizás ya no me pinta mantener a Mitrovic y hago el cambio de Gabriel Jesús ahí. No sé si me alcanza, creo que sí. 8.4, ¿cuánto está Jesús? 8.0, sí me alcanzaría. Entonces, nada, ahí voy a ver qué voy a hacer porque quiero regresar a tener la mayor cantidad de jugadores del City y del Arsenal posible. Esa es ahorita la prioridad. Y ver la manera de incluir algún jugador de Liverpool. Así que eso es un poco, gente. Espero que no haya sido muy entreverado. Si hago finalmente este equipo que es con Trossard en este puesto, pues Trossard sería una opción de capitán para esa fecha. Estoy entre Trossard o Kane. Así que más o menos por ahí creo que iría la cosa. Trippier también no suena mal como opción, pero sí, un poco por ahí iría la capitanía. Así que así es más o menos como queda el equipo, gente. Como les digo, iba a ser un video largo, iba a ser un video confuso porque no he definido todavía qué voy a hacer. Estoy hablando un poco en caliente. Cuando la fecha terminó recién ayer y mañana ya tenemos la fecha nueva, había que hacer el video sí o sí. Pero nada, déjenme en sus comentarios qué opinan, qué harían ustedes con mi equipo, qué están haciendo ustedes con su equipo, cuántos hits están tomando. A mí realmente va a ser una fecha donde incluso jugar con 10 no está mal. Van a haber bastantes personas jugando con 10, bastantes personas tomando 1 o 2 hits, bastantes personas activando su free hit. Y sí, es feo porque esas personas que activaron su free hit los van a atrasar, les van a quitar puestos, pero es una carrera de largo aliento, es una carrera que se define al final. Y cuando ustedes tengan ese free hit al final, que el resto ya no lo tiene, créanme que van a estar muy felices. Van a sacar mucha más ventaja de lo que está sacando la gente en este momento. Así que, nada, gente, simplemente decirles eso. Déjenme en los comentarios qué les pareció más o menos, qué piensan ustedes para sus equipos, para sus equipos, qué piensan ustedes que debería yo hacer con mi equipo en este momento. Y si no se han suscrito, por favor, gente, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen sus comentarios. Nada, gente, les mando un fuerte abrazo y ya nos vemos en el video del análisis de la fecha. Seguramente el día jueves o viernes vamos a tener que hacer igual un video seguramente para las dos cosas. No hay mucho tiempo entre fecha y fecha, así que es complicado, pero nos encanta cuando son las fechas pegaditas. Nada, gente, les mando un abrazo y que tengan una muy linda fecha 12 y una flechita verde para todos. Cuídense mucho.